Hola, bienvenidos a este encuentro de herramientas de coaching para padres. Para partir, te quiero hacer una pregunta. ¿Quieres que tu hijo sea feliz hoy? Seguro que sí, ¿cierto? ¿Y en 30 años más? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo voy a formar a mi hijo para que sea feliz? Porque seguro que es lo que todos queremos para nuestros hijos, que sean felices. Bueno, hoy día te voy a dar 3 herramientas que te pueden ayudar en la realización de este plan, que sería como una carrera de largo plazo. Podríamos hablar de una maratón, ¿verdad? Algo como de largo aliento. Los 42K, piensa en algo que es largo, porque esto va a ser un plan de largo plazo. Y para eso nos vamos a preparar. Nuestro arte consiste en formar para hacer. Te voy a entregar la primera herramienta, que es aprender a conversar. Lo primero es generar una instancia en la que quiera conversar conmigo, en la que se sienta cómodo. La primera herramienta que nos enseñan a nosotros como coach, que es aprender a conversar para comprender a nuestros clientes. Es difícil conversar con alguien cuando siento que no me está entendiendo o que me está juzgando. Y entre padres e hijos eso pasa muy seguido. Tenemos que evitar que nuestros hijos sientan que lo estoy juzgando. Y eso es difícil de hacer. ¿Cómo dejo de juzgar lo que me está contando si no me parece? ¿Cómo lo corrijo si siento que lo que me está diciendo está mal? Bueno, vamos a trabajar en eso y para eso te voy a mostrar cómo. Por ejemplo, si yo entiendo que todas las personas estamos haciendo siempre lo mejor que podemos, estamos dando lo mejor de nosotros porque queremos tener una vida buena, a ti te pasa lo mismo. Estás siempre dando lo mejor de ti, aunque a veces te equivoques. Y a veces nuestros hijos también se equivocan, pero están tratando de hacer lo mejor y de resolver dentro de las posibilidades que tienen. Por lo tanto, voy a intentar no juzgarlo o no decirle que me parece mal lo que me está diciendo, porque estoy tratando de comprenderlo para poder empatizar con él o con ella y así conocer su mundo interior, entender cómo funciona, cómo vive las cosas, cómo él o ella las ve en este momento y desde ahí, desde su vivencia, poder ayudarlo. Entonces, el primer tip es este. Las personas siempre estamos haciendo lo mejor que podemos y mi hijo también. Lo segundo es que todo comportamiento tiene un propósito. Tal vez yo no lo entiendo todavía. No entiendo cuál era el objetivo que buscaba mi hijo o mi hija al hacer alguna cosa, al tener algún comportamiento. Pero si le hago las preguntas correctas, voy a poder entenderlo, voy a poder comprenderlo y desde ahí puedo corregir, puedo guiar. Pero primero, de nuevo, comprender. Algunas veces, y aquí viene la tercera idea, perdemos nuestros objetivos, perdemos de vista cuál era nuestra meta final y nos concentramos en el medio para llegar a esa meta. Y nos ofuscamos. A nuestros hijos eso les pasa muy seguido, igual que a nosotros. Tenemos una meta, ¿verdad? Queremos tener, por ejemplo, un estilo de vida en particular y para eso yo sé que tengo que trabajar, por ejemplo, más horas. Y me enfoco en eso porque esto me va a permitir llegar a mi destino final. Pero me enfoco tanto en el trabajo que se me olvida cuál era mi destino y transformo el medio en el objetivo. A nuestros hijos a veces nos pasa lo mismo y podemos ayudarlo entonces a reenfocar ese objetivo, a buscarlo y de nuevo generar una motivación que le permita entonces realmente hacer las cosas que los va a hacer felices. Sobre todo en ciertas edades donde la motivación desaparece un poco y los niños dejan de hacer las cosas que nos gustaban que hacían, como jugar, salir, ¿verdad? Estudiar, ayudarnos en la casa, de pronto se convierten en unas personas que no nos quieren ayudar, que no quieren hacer las tareas y ya el mandato, la orden, no funciona. Lo que tengo que hacer ahí es buscar la motivación de mi hijo para que vuelva a hacer cosas que yo sé que le van a hacer bien en el futuro, porque estoy pensando en su felicidad a largo plazo, no solo en que quiero que me obedezca. Para eso voy a generar entonces estrategias. Estrategias pensando en un largo plazo. Imagínate un partido, tú eres el coach de tu hijo y estás pensando en un partido que va a durar bastante. Entre medio pueden haber cambios, pueden suceder cosas, pero si yo como papá sé cuál es el tipo de padre que quiero ser, cuál es el coach que quiero ser para mi hijo y qué es lo que quiero para mi hijo al final del partido, no importa lo que suceda entre medio y los ajustes que yo tenga que producir al medio, sino que tengo clara la meta y para eso entonces primero voy a generar una estrategia. ¿Cómo voy a lograr que sea feliz? ¿Cómo voy a educar su carácter para que sea feliz? ¿Cómo lo voy a formar en esa meta? Las palabras generan realidad. Así como lo escuchas.
Imagínate, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿de qué color es tu elefante? ¿Cómo lo viste? ¿De qué color viste el elefante en tu cabeza? ¿Pero qué elefante? Si tú no tienes ningún elefante, ¿o sí? Da lo mismo, lo viste. Y lo viste probablemente de algún color, o a lunares, o a cuadrados, no importa. Lo viste porque las personas estamos programadas para responder. No importa si la pregunta es retórica, no importa si no tiene sentido. Cuando yo te digo algo o cuando te hago una pregunta, tu mente genera esa imagen y genera la respuesta. Por eso son tan importantes y tan potentes las palabras que le decimos a nuestros hijos. Aquello que le dices a tu hijo va a generar imágenes y va a generar realidades en su cabeza. Mira lo distinto que es si tú le dices, ¿qué va a pasar cuando repitas el año? ¿Qué imagen estás poniendo en su cabeza? Distinto si tú le dices, ¿qué va a pasar cuando te saques un 7? Imagínate la imagen, lo distinto que son las realidades que implantaste en su mente con una pregunta o con otra. Con las dos preguntas quieres lograr lo mismo, ¿cierto? Probablemente tu motivación es que tu hijo le vaya bien en el colegio. Pero con la diferencia es que con la primera pregunta pusiste en su mente el fracaso. En cambio, con la segunda pregunta pusiste el éxito en su mente y ya generaste una realidad que es a lo que realmente tú quieres llegar. Las preguntas que le hacemos a nuestros hijos, las cosas que les decimos, son importantes porque van generando realidades y además van generando su personalidad. ¿Qué es lo que piensa tu hijo de sí mismo? Tiene mucho que ver con lo que tú le dices y las cosas que les repites. Por lo tanto, todo aquello que tú le vayas diciendo va a ir construyendo esta personalidad. Las palabras, las preguntas generan imágenes, generan realidad y nos permiten enfocar la realidad desde lugares específicos y hacia lugares específicos. Igual que un foco en una pieza oscura. La pregunta le va a permitir a tu hijo enfocar un rincón específico u otro dependiendo de lo que tú le digas. Entonces, para poner más atención al enfoque, vamos a pensar en preguntas que efectivamente le permitan a tu hijo enfocarse en lo que nosotros queremos para que él pueda crecer o ella pueda crecer más feliz. Por ejemplo, y aquí viene otro consejo, la diferencia entre las preguntas ¿por qué? Y ¿para qué? ¿Has pensado alguna vez en esa diferencia? Una pregunta como ¿por qué? Te lleva al contexto, te lleva al pasado, te lleva a la sensación de victimización, ¿cierto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué hice esto? Es una pregunta que probablemente ni siquiera puedas responder muchas veces. Incluso si logras encontrar la respuesta, tampoco va a ayudarte en nada. En cambio, si preguntas ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Para qué dejaste de hacerlo? ¿Qué quieres lograr? ¿Te está ayudando a lograr lo que quieres? Te das cuenta que son formas distintas de preguntar ¿para qué? Y ese ¿para qué? Te va a permitir encontrar la motivación real de tu hijo, permitirle hacerse responsable de sus actos en vez de la víctima, te va a permitir saber qué quiere conseguir y te va a permitir encontrar además alternativas. Porque cuando yo descubro cuál es mi motivación real, tal vez descubro que no tengo un solo camino, puedo tener varios y no solo el que yo pensaba o el que me enseñaron. Y de pronto puedo descubrir que hay formas distintas de llegar a esta meta final, ¿verdad? El ¿para qué? ¿Y para qué quieres lograr eso? ¿Y qué vas a conseguir con eso? ¿Y eso cómo te va a hacer feliz? Te fijas que son distintas formas de nuevo del ¿para qué? Pero que permiten fijar la mente de tu hijo y la de cualquier persona en el objetivo, en la meta, ¿verdad? En aquello que tú quieres lograr, aquello que te va a hacer feliz. Aquí viene otro consejo para ti. Todas las acciones, y esto es como una premisa del coaching, todas las acciones tienen un propósito positivo. Incluso aunque no lo veamos. Lo que nos cuesta a veces es descubrir ese propósito positivo, pero las personas, los seres humanos, trabajamos, ¿verdad? Nuestra mente está hecha para trabajar bajo esas premisas positivas, de bondad, aunque a veces no lo parezca. Incluso cuando nos equivocamos. Cuando yo descubro cuál es este propósito positivo de aquello que hizo mi hijo, que quizá al principio no lo vi, no lo entendí, puedo entender cómo piensa, cómo trabaja su mente. Por eso es tan importante la empatía y de nuevo conversar para comprenderlo, para saber cómo está viendo la realidad mi hijo y por lo tanto poder ayudarlo desde ahí, desde su visión de la vida. No de la mía, porque la mía me sirve a mí, pero no le sirve a mi hijo. Le puede servir quizás los valores que yo tengo, por supuesto. Le puede servir quizás que yo sea una persona optimista y de alguna manera heredarle ese optimismo por la vida. Pero mi objetivo en la vida, mis respuestas
solo me sirven a mí. Y tu hijo debe tener respuestas propias que le van a permitir encontrar sus propios objetivos y su propia motivación para hacer lo que quiere hacer. Entonces, de nuevo, todos los comportamientos tienen este propósito positivo. ¿Cómo lo puedo descubrir? De nuevo, con las preguntas correctas. Por ejemplo, supongamos que Daniel le pegó a su compañerito. Entonces, la profesora me llama y me dice, oye, tu hijo le pegó a su compañerito. Y yo le voy a preguntar a Daniel, Daniel, ¿por qué le pegaste a tu compañero? Sería una conversación típica, ¿cierto? Con mi hijo porque él se portó mal. Imagínate lo distinto si yo en vez de eso le diga, oye, pero ¿para qué le pegaste? ¿Qué querías conseguir? Tal vez Daniel se peleó con su compañero porque le quitó un juguete. O tal vez fue pesado con otra compañera y Daniel consideró que eso estaba mal y fue a defender a su compañera. Tal vez su compañero fue pesado y él sintió que tenía que defenderse. Si yo le pregunto ¿para qué le pegaste? ¿Qué querías conseguir con eso? Es más probable que Daniel pueda explicarme a dónde quería llegar. Y desde ahí yo puedo decirle, mira, la próxima vez que tú sientas que una situación fue injusta, puedes resolverla desde otro lado, de esta otra manera. Y le enseño a mi hijo que aquello que él quería lograr, que tal vez era bueno, como resolver una situación injusta, lo puede solucionar desde otro camino. Si yo le pregunto por qué, lo llevo a la situación. Y tal vez no me pueda ni explicar por qué le pegó. Pero sí él va a saber qué quería lograr con eso, qué esperaba que sucediera. Entonces, de nuevo, vuelvo a la pregunta, ¿para qué? Y a través de eso yo puedo descubrir que Daniel no es un niño peleador, tal vez es un niño con alma de justicia, es un niño bueno. Y yo puedo rescatar entonces esa parte buena e incluso sacarle provecho. Daniel tiene un fuerte sentido de la justicia. Entonces ahora veo una nueva habilidad en mi hijo. Las preguntas entonces no solo generan realidad, además nos generan oportunidades. Ahora te voy a dar el último tip de este encuentro, que es otro cambio de palabras. Vamos a cambiar la palabra pero por la palabra aunque. Y te lo voy a mostrar con un ejemplo. Supongamos que tú dices que tu hija Amelia es una muy buena niña, pero se pelea con su hermana. ¿Qué le estoy diciendo a Amelia? ¿Cuál es el mensaje que le estoy entregando? Cuando digo Amelia es una buena niña, pero se pelea con su hermana, en el fondo estoy diciendo que Amelia no es tan buena. Amelia es peleadora. Amelia no se lleva bien con su hermana. Amelia no es tan buena entonces. El problema es Amelia. Ese es el mensaje. Imagínate todo lo que le estoy diciendo con Amelia es buena, pero se pelea con la hermana. Distinto cuando yo le digo Amelia es buena, aunque se pelea con la hermana. Ese simple cambio ya le permite entender a Amelia que Amelia sigue siendo buena y que a veces se pelea con la hermana, pero que se puede llevar bien con ella también. Luego, finalmente Amelia sigue sintiéndose valorada. Así de potentes son los mensajes con un simple cambio de palabra. Haz el ejercicio en tu vida, ¿sí? Imagínate cuando tú dices, me gusta hacer ejercicio, pero no logro llegar a donde quiero. Entonces, como ¿para qué estoy haciendo ejercicio, cierto? Diferente si yo digo, me gusta hacer ejercicio, aunque no siempre logro lo que quiero. Te das cuenta que el aunque abre posibilidades. Para ti, para cualquier persona, empieza a integrarlo en tu discurso. Siente la diferencia de cambiar el pero por el aunque y empieza ahora a practicarlo con tus hijos. ¿Sí? Mi hijo es inteligente, aunque a veces saca un rojo. Mi hijo es un buen hijo, aunque a veces se le olvida ayudarme. Elimina el pero, sácalo de tu discurso y empieza a cambiarlo por el aunque y vas a ver las consecuencias que tiene eso en ti y en la vida de tus hijos. Hay muchas más cosas que te podría contar para trabajar con tus hijos, para trabajar en tu vida, y eso es lo que hacemos los coaches. A través de preguntas, a través de una estructura de conversación, permitimos a nuestros clientes que observen la realidad desde otro ángulo y desde ahí descubran respuestas que le permitan ayudar a mejorar su realidad, mejorar su calidad de vida, lograr sus objetivos. Tú puedes hacer lo mismo por tus hijos. Acompáñalos, sé el coach de tus hijos.